Bienvenidos al 31º programa de Área Protegida que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 549-221-614-6590. Repito, más 549-221-614-6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. ¿Cómo andas vos? Todo muy bien, muy expectante porque me encanta cuando tenemos la posibilidad de recorrer nuestras provincias y entonces poder ver todo lo que se está haciendo y tan importante sobre el tema del patrimonio. Y hoy nos vamos para Tucumán, nada menos. Sí, tal cual. Incluso fíjate que entre este espacio que inauguramos hace poquito de Voces Destacadas y las entrevistas que venimos haciendo, estamos barriendo no solo nuestro país, desde Ushuaia, Tucumán, Salta, con el Yuyayaico. Sí, no, pero el otro quise decir. Olga Paterlini. Salta, con Olga Paterlini, el Museo de Alta Montaña. Bueno, estamos haciendo un barrido muy interesante y bueno, justamente hoy que nos toca trabajar con Juan Loguso, que es miembro de ICOMOS y que está trabajando en los talleres ferroviarios del Tafí Viejo. Claro. Y bueno, flor de historia, ¿no? El Tafí, porque realmente desde sus inicios estaba tratando de recordar y releer algunos temas. Tiene allá su primer arranque como parte del Imperio Incaico, ¿no? Y después, cuando llegan los españoles, forma parte de lo que es el Camino del Inca, en esa conexión entre Potosí y Buenos Aires. Es decir, tiene una historia enorme que seguramente Juan nos va a poder enriquecer. Y bueno, ni hablar de la época de la década del 50, Claro. Cuando en su apogeo, que convocaba a miles de trabajadores. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Juan es un investigador importante y bueno, seguramente nos va a ilustrar todo este recorrido sobre la Villa Obrera y los talleres de Tafí Viejo. Así es decir, para nuestros oyentes, por las dudas que no terminen de ubicar, Tafí Viejo es una ciudad que está en la provincia de Tucumán, muy cerquita, 10 kilómetros al noroeste de lo que es San Miguel de Tucumán, ¿no? Es decir, esta es la localidad sobre la cual vamos a estar trabajando en el día de hoy. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Juan Salvador Loguso. Es arquitecto, docente e investigador en el Instituto de Historia y Patrimonio, maestrando en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo latinoamericanos. Ha publicado ponencias y disertado en conferencias en el marco de congresos y reuniones científicas vinculadas a la temática del hábitat y el patrimonio, y asimismo participa en proyectos de extensión. Es miembro de la Comisión Directiva de ICOMOS Argentina y del Comité Argentino de TICCIH, es decir, sobre patrimonio industrial. Es asesor técnico profesional de la Secretaría General de la Gobernación y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, donde ha realizado asesorías y dirección técnica de obras en edificios de valor patrimonial. Posee experiencia en gestión cultural, siendo presidente de la Biblioteca Popular Ana María Garmendia de Frías y del Consejo de Administración de la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas, donde impulsa proyectos vinculados al patrimonio y al teatro. ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa de Área Protegida.
Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias Rubén por haberme invitado y un placer conversar con ustedes en este espacio tan importante que nos dan a nosotros. ¿Mm? Juan, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en el programa de Área Protegida y bueno, sabemos que estás trabajando en temas de investigación y que bueno, la temática está orientada sobre los talleres de Tafí Viejo y su Villa Obrera en la provincia de Tucumán. Vos sos de la zona y tu equipo de trabajo también, creo que todos están en la misma universidad, así que si nos podés comentar con respecto a algunos antecedentes de este enclave tan importante y qué pasa con la valoración patrimonial de ese conjunto urbano tan relevante, ¿no? Bueno, como vos decís, este trabajo, digamos, es un conjunto industrial que, digamos, que tiene un impacto muy importante, tuvo en la historia de Tucumán, en el territorio. De hecho, digamos, yo no estoy solo, formo parte como de un equipo de investigación ahí que todos formamos parte del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura, somos docentes investigadores. Cuando nosotros nos involucramos en investigar sobre la problemática de este conjunto, es tan grande que, bueno, surgieron varios temas. De hecho, ahí, a partir de involucrarme en las investigaciones urbanas y de esto, ahí yo como que me enfoco más en el estudio de la Villa Obrera, digamos, que ese sería Ujú. inclusive en este momento, forma parte de mi tesis de maestría, que está en Ajá, proceso ahora de elaboración, ¿m? claro. Sobre justamente la evolución urbana de la Villa Obrera de los Talleres de Tafí Viejo. Siempre este gran conjunto fabril, digamos, tiene como mucha, está como muy sociabilizado, tiene como mucha historia en lo que es para Tucumán. Digamos, si uno ve el devenir de la fábrica, de los talleres de Tafí Viejo, también puede como de alguna manera tener la memoria de la historia argentina, ¿no? Claro. Desde el auge del ferrocarril hasta el declive después de los años, después del 55, Ujú. es como que toda la historia de los talleres ferroviarios pueden como ver reflejado en la historia nacional. ¿M? El conjunto arquitectónico urbano de los talleres en sí, de alguna manera hay como mucha concientización y hay como está como muy valorado, sobre todo en el pueblo de Tafí Viejo, pero por ahí la arquitectura de acompañamiento, el patrimonio modesto que de alguna manera formaba parte del sistema, eh, estaba como, por ahí no estaba tan valorado o no estaba tan tenido en cuenta, Ujú. sobre todo porque también con el devenir de la fábrica digamos, hay bienes patrimoniales que han quedado todavía en propiedad del Estadio Nacional y otros, como el caso de las viviendas, fueron transferidas, digamos, a los propietarios, digamos, y ya dejando de depender de la administración ferroviaria y ya prácticamente se insertan como un barrio de la periferia de Tafí Viejo. Entonces, es como también como un trabajo también de buscar, digamos, no solo protección nacional, sino también ver el rescate a través de normativas municipales y también involucrar a a los residentes del barrio, ¿no? ¿Mm? Claro. Una cosita, Juan, porque me parece Sí, importante para los oyentes, ¿no? Nosotros tratamos ya de ubicarlos respecto a dónde está Tafí Viejo, pero sí. también me parece que es importante el hecho de decir, bueno, ¿cuándo arranca todo este proyecto que creo que es muy temprano en el siglo XX y que en alguna manera el centenario de la Revolución de Mayo también tuvo que ver con el hecho de pensar para esa época la inauguración? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo se fue armando esto? Y bueno, los talleres ferroviarios lo que tienen como de importante y de histórico testimonial que fueron siempre estatales. Claro. De alguna manera, la iniciativa de Roca en su momento con unos gobernadores progresistas, digamos, vendría a ser entre 1905 y 1910, justamente para el centenario, Ujú. están inaugurados, siempre se veía la posibilidad de una vía hacia el norte de Tucumán con conexión a Bolivia,
Entonces era un lugar estratégico, Claro. armar ahí una planta fabril que repare el material rodante, digamos, y hacerlo desde el Estado en ese momento, porque pues, estaban las compañías inglesas y francesas haciendo sus inversiones en la zona, pero esta era una inversión que desde siempre fue iniciativa estatal. ¿M? Siempre fue pensado como una obra pública, digamos, desde la Claro, época de Roca, ¿m? claro, En ese claro. momento, con la gobernación de Lucas Córdoba en Tucumán. ¿M? Ujú. Y la Villa Obrera, el conjunto va como evolucionando también, y cuando va allá hasta 1912 se plantea como la necesidad de la construcción de un barrio, de una, digamos, de un hábitat para los obreros que tenían que viajar para que tener, digamos, su trabajo cercano a la fábrica, su El, vivienda cercana a la fábrica, quiere ¿Cuál decir. podría ser un número estimativo, por supuesto, de pensar de cuánta gente estamos hablando? Es decir, cuánta gente vivía en esta Villa Obrera. Y bueno, yo te digo que originalmente Tafí Viejo era una villa veraniega Ujú. para Tucumán, era como una ciudad, era una ciudad de descanso, porque Claro. estaba justo en la zona pedemontana, muy en las afueras, y realmente cuando se decide la implantación de los talleres ferroviarios ahí, es como que se transformó el paisaje, Claro. pasó de ser esa ciudad villa veraniega con chalet, casas de vivienda jardín, a transformarse en una ciudad industrial, porque duplica la población. ¿Mm? Llegaron a trabajar 6.000 trabajadores en los años 40, en el Wow. 45 más o menos en los talleres ferroviarios. La Villa Obrera de por sí inclusive en sí misma estaba pensada para un número intermedio de habitantes, ya de obrero, inclusive no eran propietarios, sino que se las daba como en comodato. ¿M? Y después Ah, inclusive esos mismos obreros cuando iban ascendiendo o económicamente podían acceder al crédito y tenían ya empiezan a construirse sus viviendas ya propias en los barrios de Tafí Viejo, digamos. sí, sí. Entonces, esa ciudad que era otrora una villa veraniega tiene un impacto importante porque se densifica mucho, se subieron las parcelas y aparece también esta ciudad industrial. ¿M? Sí, pues Que con un número de personas realmente muy significativo, ¿no? sí, 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 Muy sí. importante. Y otra cosa, Juan, cuando nosotros hablamos de un enclave de estas características, eh, yo no lo conozco personalmente, lo estudié en algún momento de mi vida, lo leí, y tengo como la imagen que son con los talleres como semejantes a toda la producción que hacen los ferrocarriles acá en Argentina, como los talleres de Liniers, como en Remedio de Escalada. ¿Es algo así la configuración de las naves? Porque Es algo son... así, por ahí, inclusive lo que llegaron a tener los de Tafí Viejo era que llegaron como en su momento, porque generalmente la mayoría de los talleres eran de reparaciones, Ajá. de reparación del material rodante y utilizaban, bueno, y por ahí traían las partes que por ahí muchas de ellas eran importadas, no se fabricaban nacionalmente. Lo que tenía los de Tafí Viejo que fabricaban los repuestos, muchos de las autopartes, digamos, las autopartes, llamémosle así, Sí, sí. de material rodante se fabricaba ahí, ¿m? Y sobre todo se reparaban locomotoras en un momento. También está el famoso tren presidencial, el vagón presidencial que se hizo también en los talleres de Tafí Viejo. Yo creo que en la escala, en comparación, por ejemplo, a los talleres de Córdoba, serían como en comparación en cuanto al tamaño. Los de Tafí Viejo inclusive son un poco más grandes, ¿m? Todavía Ujú. tienen 17 hectáreas más o menos, además de la Villa Obrera. ¿M? Claro. Y sí, yo creo que en este momento hablan de que son como los eran como los más grandes de Sudamérica. Y lo que tienen los de Tafí Viejo, que están todavía en actividad, Ujú. tienen como una parte todavía funcionando internamente que está todavía reparando vagones de carga, ¿m? Del ferrocarril Belgrano Carga. Eso también Sí, le da como un plus a distinto de otros enclaves en la Argentina que ya están totalmente desactivados, digamos. De hecho, los Claro. talleres de Córdoba ya no están funcionando como talleres, digamos. ¿M? fíjate, Entonces, fíjate que lo que vos estás diciendo acá en Buenos Aires, sí, en Lanús, donde está funcionando actualmente la Universidad Nacional de Lanús, sí, son aquellos talleres, esas grandes naves que se refuncionalizaron y ahora, bueno, ahora funciona una universidad. Pero sí, para que el público tome
escala, por ejemplo, te hablo del pabellón José Hernández de la Universidad de Lanús, es un edificio que tiene 50 metros de ancho por 250 metros de largo, ¿no? Porque Tal claro, cual. había que entrar los vagones de ferrocarril para las reparaciones. Ujú. Digo esto para que el público tome escala del tamaño, ¿no? Estamos hablando, creo yo, si no leí mal, de alrededor de 100.000 metros cuadrados que tienen los talleres. ¿Es así Sí, más o menos tal cual, tal cual. Y de hecho, además todo el material, digamos, las vías que necesitan para trasladar la maquinaria, o sea, para hacer las rotaciones en cada uno de los galpones que se tienen que meter, siempre la reparación era bien seriada, entonces el vagón se reparaba, después iba pintura, después iba la carpintería, entonces había un momento que tenía que entrar y ser derivado a los galpones, entonces esos derivadores o trasladadores también eran una infraestructura muy considerable que aparece también en toda lo que es el patrimonio ferroviario industrial que tienen todas estas plantas, porque no es solo la, digamos, toda la envolvente, sino también toda la infraestructura para el traslado y el movimiento. Y también eso, como vos decís, también hace también la necesidad de pensar el potencial del patrimonio, porque también las tecnologías han cambiado y como también hay partes como que las dimensiones y las cantidades que se necesitaban en su momento también ahora no son las mismas. Entonces también hay posibilidades también de reutilizar y rehabilitar algunas partes, aún con la fábrica funcionando dentro. Y eso también requiere como planificarlos a estos bienes. Que por ahí, yo eso es ya una apreciación mía, con la parte de los talleres en Tucumán, al estar todavía en manos del Estado Nacional, hay un inventario más, digamos, digamos, con mayor facilidad de hacer y todo, es más fácil también hacer acciones de conservación que, por ejemplo, lo que pasa con el poblado obrero, que pasa, que digamos que ya está, que requiere otro tipo de legislación, digamos, también. Claro. Y que es A mí también me, importante pensarlo a todo el conjunto, o sea, no quedarme solamente con la fábrica, sino tratar como de este paisaje cultural también en esta cuestión, ¿has visto? De lo que hablamos de los paisajes culturales en estas visiones ampliadas claro. del patrimonio, de pensar también en la manera, en las estrategias para su rehabilitación. Claro, y vos fíjate, Juan, que la trascendencia que ha tenido, ¿no? Es decir, todos estos talleres y esta villa, yo me acuerdo, digamos, y esto fue como una entrada en otro momento por otra temática, ¿no? Es decir, viendo las repercusiones que había a partir de estos fondos que se llaman de Ibermuseos y que te lo consulto, digamos, por lo menos en la información que yo tenía, que en forma reciente, no sé si no fue en el 2020 o por ahí, reciben ustedes fondos, es decir, porque realmente le reconocen una trascendencia a nivel Iberoamérica importantísima. A mí me pareció algo, cuando yo lo había leído en su momento, fantástico, digamos, que haya sido elegido este lugar para otorgar esos fondos, supongo que para la parte de museo, archivo, biblioteca, bueno, esta Sí, porque, recuperación. porque también nosotros hay como en las investigaciones que están haciendo para los talleres estamos desde la Facultad de Arquitectura en Ujú. toda la cuestión vinculada a lo que es el patrimonio arquitectónico, la conformación patrimonial, toda la evolución urbana de la planta, y por otro lado hay todos unos estudios vinculados a los estudios sociales e históricos que abordó el ICES del CONICET, donde Ujú. por ahí también intervinieron la cuestión de los museólogos, donde están con esos fondos también que se hizo una cuestión todavía parcial, que hay un proyecto, una idea rectora de todo esto que se va haciendo paulatinamente, digamos, también hay Claro. como, también hay una decisión, hace falta también una gran decisión que mire el conjunto completamente, de una forma mucho más integral, para que todos estos esfuerzos que se están haciendo desde investigaciones y desde centros de investigación y de las universidades puedan como materializarse también. Sí, la mirada es holística, ¿no? Si no, no hay Sí, otra forma, si no se sí. puede diferenciar una cosa de la otra, sino que justamente hay que tratar de ver el conjunto. Lo que pasa que también tiene la dificultad, como lo comentaba Rubén y demás, son escalas muy grandes, ¿no? Entonces Sí, es muy difícil, muy difícil.
No, y además también hay toda una cuestión para la ciudad de Tafí Viejo misma, los talleres de Tafí Viejo también, también son su corazón, pero a la vez también se transforman como en una barrera para la ciudad porque realmente están justo atravesados de este a oeste y, digamos, de norte a sur y la dividen en dos sectores a la ciudad. Entonces también hay toda una cuestión también de integrar dos sectores de la ciudad con los talleres en el centro, ¿no? Ujú. Pero vos sabés que esto que hablas de lo que pasó con los ferrocarriles, Sí, esto que vos comentás de lo que ocurre en Tucumán, pasó y pasa en todos los lugares donde sí, los ferrocarriles, eh, no solo la vía simplemente a veces acciona como un accidente geográfico, como tal si cual, fuese un río, ¿no? tal Porque cual. de pronto decís, estoy de este lado, estoy del este o estoy del oeste, como si Sí, fuesen mundos distintos y que, bueno, ni hablar de los avances que trajo el ferrocarril y los beneficios. Nadie pone en cuestión eso, pero también haciendo una lectura crítica, es cierto que algunas veces quiebra geográficamente a una comunidad. ahora, y más si se desactiva también, porque Claro. en su momento cuando uno tenía la vía que llegaba y te dejaba en el punto equidistante, bueno, estabas como en el momento. Ahora como al estar como sin funcionar también, quedan así como dos sectores Ujú. diferenciados que están desintegrados, están fragmentados, digamos. Claro. Vos Sobre sabés, todo, Juan, sí, que yo estudiando esa etapa que se dio en llamar la Gran Aldea, acá en la ciudad de Buenos Aires, el tema del ferrocarril, dado por la expansión de la revolución industrial, generó un doble efecto. Era muy interesante. Dentro de la ciudad subdividió, ¿no? Es decir, diferenció en zonas. Esto que muy bien dice Rubén, digamos que era estar de un lado o del otro de la vía, cual si fuera una muralla que dividía sí, la tal ciudad cual. y, digamos, reforzaba esas situaciones diferenciadas. Pero hacia afuera, es decir, el tren era un elemento integrador donde de pronto pueblitos que estaban a determinada distancia de la ciudad de Buenos Aires comienzan a ser anexados, comienzan a ser, ¿no es cierto?, como atraídos por el ferrocarril y después terminaron formando barrios de la propia ciudad, ¿no? Es decir, en un proceso Claro. posterior, es decir, ya Capital Federal y a los pocos años para 1887, es decir, que qué notable decir cómo el ferrocarril de pronto adentro de un espacio urbano divide, fragmenta, pero hacia afuera anexa, ¿no? Es decir, esta doble instancia me pareció, por lo menos en el caso de Buenos Aires, notable. Sí, 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 sí. Y por otro lado, por ejemplo, que yo creo que hoy en día, ya conociendo todo el proceso de urbanización, de crecimiento y de modernización que implicó la llegada del ferrocarril a los lugares más alejados del país, del centro, digamos, hoy en día creo que es importante empezar con un proceso de concientización ciudadana sobre los valores patrimoniales de todo esto. Yo creo que eso ustedes ya fueron avanzando con respecto a eso, están Bueno, trabajando. ya en mi caso particular, en esto que yo me involucré más en la investigación sobre la Villa Obrera, también a mí, en mi rol docente, eh, yo generé una especie de práctica social vinculada al tema Ujú. patrimonio a través de un voluntariado universitario. Acá también está la cuestión de la extensión universitaria, que después inclusive también, esto lo pudimos articular desde ICOMOS Argentina con los foros de estudiantes y jóvenes profesionales, porque también ahí como que hacíamos acciones de concientización y de aprendizaje, servicio en la Villa Obrera, trabajando Ujú. con la comunidad, digamos, con los residentes, ya sean los históricos, los que eran descendientes de los ferroviarios que trabajaron históricamente ahí, también, también con los nuevos habitantes de la Villa Obrera, porque también al devenir histórico también su población ha cambiado, ¿m? Ujú. Y tiene como distintas realidades urbanas vinculado a cómo ha ido evolucionando también el, digamos, el auge y el declive de la fábrica, digamos, cómo está en esta situación ahora como barrio periférico de Tafí Viejo, digamos. Iniciamos este tercer bloque de área protegida con la presencia del arquitecto Juan Loguso de Tucumán.
Juan, estábamos hablando del rol de las universidades y los casos de voluntariado que hay. En esto que vos estabas explicando, ¿la participación es de jóvenes de la comunidad o hay también una diversidad etaria importante? Porque yo tengo siempre como la mirada que a veces la gente grande son los que tienen más esa sensibilidad o tal vez ese sentido de apropiación a los gremios, a sus espacios de trabajo, que la gente joven. Entonces, por eso la pregunta ¿es diverso la participación en franjas etarias? Bueno, mira, yo creo que yo comparto lo que vos decís y también hay como otras estrategias para hacerlo. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? En esto del voluntariado universitario, que bueno, por un lado involucrábamos a estudiantes de grado de arquitectura, estudiantes avanzados, que estaban interesados en la temática patrimonial y a los chicos a ellos les servía como una práctica. Ya. Entonces nos involucrábamos con los residentes. Hemos empezado haciendo como primero panfleteadas por el barrio, presentándonos como el grupo que en un momento surgió la Villa Obrera cuenta su historia, entonces de alguna manera en esto del panfleto donde poníamos un buzón y los datos nos llegaban así como algunos comentarios y aportes un poco más como discretos o tímidos, pero también ha sido una estrategia muy buena cuando la escuela que está en la Villa Obrera, una escuela secundaria que funciona ahí, nos acoge como proyecto institucional también y como que entramos por los estudiantes también a las familias. Claro. Entonces, eso ha sido como una experiencia buenísima porque también ahí es como que ha sido muy provechoso para poder involucrar como vos decís, de todas las edades, a los chicos de las escuelas que terminaron siendo como guías culturales del barrio, ¿m? Que hacían como, hemos hecho como experiencias de que ellos cuenten el patrimonio de la Villa Obrera, como si fuera una especie de museo a cielo abierto, Ujú. haciendo como recorridos con algunas anécdotas del barrio, mostrando cuáles eran las tipologías de viviendas que había, que esta era la vivienda de los que tenían mayor jerarquía en la fábrica, esta eran las de los trabajadores solteros, estos eran los que le decían los conventillos. Bueno, esas estrategias han funcionado también. Los chicos se ponían como una especie como de camiseta con el logo que se había creado entre los estudiantes de arquitectura en esta experiencia como una especie de logo que quedaba muy bueno como en un estampado de las remeras que usaban los chicos cuando hacían las guías. Entonces eso también que ha servido también como gancho en la valoración, o sea, no eran Claro. solo digamos, los residentes nostálgicos que contaban lo que fueron los talleres con cierta nostalgia, sino también los chicos mostrando Ujú. orgullosos el patrimonio. También de la gente mayor también hemos tenido la posibilidad de acceder a colecciones fotográficas así de familia, Ujú. que se veían así acciones de la vida cotidiana en la Villa Obrera, por ejemplo, un carnaval en la Villa Obrera, qué sé yo, algunos paseos que también, esas fotos están buenísimas porque también muestran algo del paisaje urbano, porque están ellos con el contexto, con la arquitectura que Claro. los rodea, digamos. Entonces, ha sido como también verdaderos documentos históricos. La Ujú. misma escuela tenía como un libro de oro que tenía como muchas fotos o algunas anécdotas también que para las memorias institucionales también están buenas y uno Claro. las puede consultar como fuentes para las investigaciones. ¿Hacían ¿Cómo? algún sistema, Juan, así de tipo de historia oral? Digamos, iban haciendo como reportajes para... Nosotros vos sabés que la escuela tenía como un laboratorio audiovisual Ujú. y hemos tenido la posibilidad de que invitábamos a los, digamos, algunos vecinos, Ujú. entonces los grabamos. Yo lo que tengo recopilado son como algunas historias de vidas de personajes Qué que nunca bueno. han sido editadas, ¿no? Están como para ser desgrabadas y Claro, sí. armar eso, pero como testimonio ya está como un No, archivo así es de un, ma- varios, un material invalorable, extraordinario. sí, sí, la verdad que Extraordinario. sí, que
Sobre todo porque Y, después supongo yo, no sé cuál es la proyección que ustedes le quieren dar a esto, pero supongo que está la posibilidad de hacer, qué sé yo, lo que me viene ahora a la memoria, es decir, acá tuvimos cerca de Buenos Aires otra villa como Flandria, que también fue, digamos, una villa obrera, entonces ver si eran distintos por el tipo de fábrica que los convocaba, es decir, el tipo de viviendas, el diseño, en fin, una cantidad de cosas, porque es un fenómeno que aportó incluso un tipo de urbanización diferente a la que nosotros teníamos como práctica, digamos. Entonces, sí, 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 es muy sí. interesante eso también. Sí, Y aparte del trabajo ese que hacen de investigación, de grabaciones, para tener un registro oral de todos esos testimonios, eso tiene como una figura de aglutinamiento, diría yo, porque yo creo que mi mirada es que se perdió mucho en estos últimos, no sé, tal vez 30, 40 años, el sentido de pertenencia al lugar de trabajo. En una época estaban los ferroviarios, estaba la familia de los bancarios, los que trabajaban en obras sanitarias o en sí, SEGVA, y había un sentido de pertenencia y de identidad que bueno, por supuesto, el barrio ferroviario era característico y yo creo que eso para mí es una picardía que se haya perdido, porque había un sentido de pertenencia que está absolutamente perdido, pienso hoy. sí, Tal vez no la gente más grande. Fíjate que esto que decís vos, de este trabajo de grabaciones que hicieron, en algún momento, cuando estuve de director provincial, se hicieron con los egresados de la escuela primaria de la universidad. Y claro. vino gente grande, muy grande, egresados, y eran como sin conocerse, porque tal vez entre una persona y otra había, qué sé yo, 20 años de diferencia, pero ellos se sentían como parientes, te diría, por haber sido egresados de una escuela. Claro. ¿Viste? Y creo Sí, que a todos de alguna forma nos pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy egresado del ingeniero Huergo y estoy en un grupo de Facebook que hay 30, 40 años de diferencia generacional entre egresados. Y bueno, a mí me parece que ese trabajo es fenomenal, lo que hacen ustedes para, para la concientización, para la sensibilización de esa comunidad. sí, sí, tal cual. Y de hecho también nos ha pasado que también, bueno, hay muchos de estos testimonios que están guardados de vecinos que estos más o menos se hicieron entre el 2000, hasta el 2018, hemos hecho los últimos, que ya inclusive algunos vecinos no están. Claro. Entonces han quedado así también como guardados, porque bueno, ya eran muy ancianos, eran viejitos, todo, y ya fallecieron hace un tiempo. Entonces también han quedado así como testimonios para tenerlo en cuenta. Lo que sí, bueno, incluso ahora con el poder que hay de las redes sociales, ese trabajo para cuando uno lo pueda como editar y procesar y todo, bueno, es como un material que sirve para muchísimo, digamos, lo que puede como hacer. Y otra pregunta más, porque en torno a todo esto y con el mismo sentido de recuperar todas estas identidades, se está trabajando también en la recuperación de coches ferroviarios y el vagón que fue presidencial, eso fue el de la época de Perón, Sí, y pero tengo ahora está en entendido San Vicente ese, me parece. porque tengo entendido que se está preparando un museo rodante en relación a esto, ¿o me equivoco? Eso también lo tengo así como medio de oído, pero sí, es el vagón que estaba en la quinta de San Vicente, según tengo entendido ahí. Sí, 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 ahí Eh, hay un vagón, sí, pero que pensé es que ese. podía haber más, por eso pregunto. Porque no sé yo bien ese punto, pero yo creo que es con ese mismo o con lo que están viendo de cómo recopilar, porque el que estaba en Tafiego no está ya. Está ahí una locomotora. Pero todavía quedan bastante para recorrer para realmente a los talleres de Tafí Viejo transformarlo así en ese museo o centro de interpretación o museo
vinculado a la industria ferroviaria que hace falta darle, ¿no? Yo creo que es un recurso, yo creo que el patrimonio industrial ferroviario eh, es un recurso para el desarrollo muy importante, a la par de lo que sigue siendo la reparación de las máquinas. Yo creo que también el turismo cultural puede ser como una herramienta interesante para el desarrollo local también de la comunidad y del mismo Tafí Viejo, ¿no? Y vos fijate que hace no mucho tuvimos una entrevista con María Elena Mazzantini, que Sí, participó en el equipo de restauración de los vagones del subte A. Y ajá, bueno, se recuperaron, no me acuerdo cuántos dijo, pero sabemos que hoy esos vagones tienen una actividad turística dentro de la ciudad de claro, Buenos Aires y es muy atractivo para el público. sí. Sí, sí, que el recorrido ese lo abren para los turistas utilizando esos vagones Ujú. y para la cotidianidad aparecen los contemporáneos, digamos, así que sí, No, aparte, vos fijate, Juan, que la ventaja que se tiene, tanto en el caso de subte como de trenes, producen una fascinación enorme, sobre todo en los chicos, ¿no? Es decir, tiene sí, algo mágico el tren, tiene algo mágico, ¿no? Es decir, a esa cosa que implicó un cambio tan importante en la percepción, porque hasta el momento de la aparición de los trenes, la realidad se veía en forma estática, casi como fotográfica, es decir, porque se transitaba a pie, se transitaba a lo sumo a caballo, pero el ferrocarril proporcionó la dinámica como de una película, ¿no? Es decir, tal cual. permitía una situación, digamos, de percepción de la realidad totalmente diferente. Y vos fíjate me ha pasado a mí con mis hijos y demás, era casi un espectáculo ir a ver pasar los trenes. Yo vivo en un barrio, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es Coglan, que está surcado por dos ramales, es decir, uno que va a Suárez y el otro que va a Bartolomé Mitre, con lo cual el tema del ferrocarril, es decir, aparte es un barrio, digamos, que estuvo muy identificado con la cuestión, digamos, ferroviaria, que produce fascinación y que realmente desde las viviendas de aquella época al hecho de pararnos y ver pasar los trenes, es muy atractivo, ¿no? Es decir, tiene un Sí, atractivo muy, muy grande. sí, sí, la verdad que sí. Juan, como para ir terminando, con respecto bueno, al trabajo de investigación que están haciendo, es interesantísimo y les deseo el mayor de los éxitos para eso. Y bueno, por supuesto que es muy interesante también que en todas estas actividades se involucra la comunidad y tenés alguna referencia con respecto al museo, porque con respecto a la Asociación Amigos del Museo y los talleres ferroviarios, que está funcionando en el mismo predio de esas, creo que dijiste 17 hectáreas. Sí, sí, funciona ahí, tienen como el espacio cedido, es una asociación civil que está creada y es un poco por ahí donde se canalizan todas las acciones vinculadas a eso. De hecho, también esa asociación la sostienen muchos trabajadores ex ferroviarios y también actuales trabajadores ferroviarios ahí del ferrocarril. Ujú. Bueno, lo que pasa es que también necesita como articularse con esta visión holística de que haya también, digamos, está como en estudio realmente bueno, la planificación, como una especie de plan rector completo de cómo podemos hacer ese plan estratégico Claro. para el desarrollo ahí y la reutilización y a su vez la rehabilitación de este predio, ¿no? ¿Mm? Porque hay muchos espacios todavía que están subutilizados o sin utilizarse, que requieren también como mantenerse, pero a la vez también darle una nueva función. Claro. Y en ese Claro, sentido, la política nacional, digamos, porque el ferrocarril sufrió impulsos extraordinarios en la primera etapa, por así llamarlo, de la organización nacional. Después tuvo el declive, yo
calculo que por cierta competencia con el transporte automotor y Sí, demás. sí. Y después, bueno, hubo recuperaciones y hay países que todavía en la actualidad tienen al ferrocarril como un medio excepcional de comercio y transporte y demás. Y acá hemos pasado, digamos, por momentos de cierres con las dictaduras, por momentos de intentos de reimpulsarlo. Yo me acuerdo políticas en la época de Alfonsín, en la época de Néstor Kirchner y demás, y siempre está en una situación de tiro afloje, pero que es indudable el aporte del ferrocarril en la historia nacional. Entonces creo que eso también, como vos decías al principio, es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo desde la universidad, porque forma parte de nuestra identidad nacional, de un proyecto de país, por lo menos. Es decir, entonces Tal cual, esto es muy tal cual, importante. tal cual, así es. Bueno, esa es un poco este nuevo comienzo y esta nueva visión que hay que hacerlo. Yo creo que, bueno, ahora la estatización del Belgrano Cargas, que es donde está Ujú. ahí, abre también como también que bueno, que ya viene de hace, quizás esta decisión que viene de hace unos años es como la política que me parece que hay que seguir, hay que ver cómo orientarla teniendo en cuenta este tipo de cosas. O sea, qué rol van a cumplir los talleres ferroviarios que están, donde está involucrado también este ramal, Claro, y cómo se los podría planificar estos recursos, a la par de también de ver otros usos y también, porque también tiene que ver, digamos, acá también tiene que ver con un tema de planificación estratégica y territorial, ¿no? Porque claro. también involucra la gestión municipal, la gestión provincial, la gestión nacional, los privados. Entonces, cómo también planificamos y miramos el territorio también, ¿no? En función de esto. ¿Mm? Y siempre buscando el desarrollo de las comunidades. Digamos, toda la evolución de la conformación patrimonial de la arquitectura de los talleres Sí, no existía, ¿no? Era un área, estaba totalmente sin estudiar. Entonces ahora todo este estudio ya están, se transfirió, digamos, todo ese estudio que sirve para aporte, toda esta línea de las investigaciones históricas que se están haciendo también. Pero bueno, también requiere de otros tipos de inversiones y de otro tipo de decisiones también para ver, ya meterse en un proyecto, claro. vinculado ya de plan rector y director de los talleres, ¿no? ¿Qué Claro. hay? ¿Qué hay? Que sí hay como, pasa que bueno, hay que darle continuidad o también terminar como de invertir los recursos para ello, digamos. No, seguro. Yo te preguntaba esto porque de pronto acá en la Universidad de Buenos Aires tenemos unos sistemas de investigación que se llaman los UBASIT, que son programas que tienen un plazo, y de pronto era saber, en el caso de Tucumán, qué proyección vista tiene, digamos, estás en proyectos qué duración tienen como para que quede asegurado que durante todo ese tiempo se va a seguir con estas investigaciones, más allá de quién las Claro. dirija y Bueno, quiénes. nosotros llegamos hasta, tenía como un objetivo y como que vamos también como haciéndolos como darle continuidad. De hecho, después van disparando otras cosas, así como nos Claro, pasó, empezamos con el primer proyecto que involucraba los análisis históricos y todo de todo el conjunto, después lo pudimos articular tomando ya, por ejemplo, solamente el caso de la parte de la Villa Obrera, salió el tema del proyecto de voluntariado. ujú, Bueno, ese tipo de cosas son como que nosotros ya como vamos viendo en la gestión cómo hacerla. Y, claro. y por ahí buscar con quién podés como articularlo, digamos. ¿Mm? Ujú. Sí, porque son estudios interdisciplinarios, Sí, evidentemente. sí, Claro. sí. Y además, ¿quién son las transferencias? Porque involucrarse con los talleres tiene que ver con las dependencias nacionales. Por otro lado, las problemáticas urbanas de la Villa Obrera ya es una cuestión más municipales. Entonces, ahí también uno como tiene que ver. Después está la comunidad en el medio que también está eso. Claro, ¿Mm? claro. Damos inicio al cuarto y último bloque de área protegida con la compañía, en este caso, del arquitecto Juan Loguso de Tucumán. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dispensaste. La verdad que es muy interesante este tema y bueno, ojalá todo el trabajo que están haciendo, no solo el de investigación, sino el de contacto con la sociedad, con la comunidad cercana a ese enclave ferroviario, tengan todo el éxito posible. Y bueno, nos veremos en otro momento, Juan, y te agradezco. No, el agradecido soy yo también porque ustedes me invitaron, así que un placer haber conversado con ustedes. Y bueno, también acá aprovecho
para saludar también a todos nuestros colegas de ICOMOS Argentina también, que también han estado como apoyando de alguna manera también en este tipo de investigaciones, así como te dije, en este trabajo de la articulación con los foros de estudiantes y todo, que estábamos trabajando también con esto, así que saludos también a ellos, también quería agradecerles. Sí, ¿Sí? por supuesto, un fuerte abrazo a Gaby Santibáñez, que es la presidenta y que sabemos Sí, que hace años que viene trabajando, apoyando todos estos proyectos. sí. Un abrazo Bueno, grande, Juan. Muchísimas gracias por tu muchas gracias participación. Rubén, muchas gracias Rodolfo. Con Rubén agradecemos mucho la participación del arquitecto Juan Loguso en Área Protegida. Y a ustedes, nuestros oyentes, como siempre, nuestro agradecimiento por habernos acompañado durante toda esta transmisión. Y como siempre, como ya es una costumbre plenamente consolidada, los estamos esperando aquí, el próximo lunes, en Área Protegida. Y recuerden que en los intersticios de otros programas del Provincial también está Voces Destacadas. Muy interesante porque ahí están grabados los referentes de nuestro patrimonio histórico-cultural.